Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a esta tercera clase del curso de gestión en un servicio de cirugía. Nuevamente, en nombre del Comité Colegio y de la Asociación Argentina de Cirugía, le damos la bienvenida y espero que les esté siendo útil este curso. Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Padín, que va a hablar sobre indicadores. Ahora lo dejo al doctor Domínguez para que haga la introducción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahora viene la segunda parte de la clase anterior, es decir, la entrega anterior que era los procesos, cómo se trabajaba a base de los procesos, y estos procesos necesitan ser evaluados y medidos, para lo cual utilizamos los indicadores. Bueno, voy a presentar a mi amigo Rubén Padín, ahí ustedes ven todo su palmarés. Y yo quería decirle que, bueno, como él puso relator al Congreso Anual de Cirugía del 2017, quiero decirle a todos que para mí también fue un honor compartir ese relato como correlator en ese Congreso de Cirugía del 2017. Así que ahí ustedes ven todas las características que tiene el Rubén, a la vez que es integrante del Comité Colegio. No sé si dice por ahí o no, me parece que se lo olvidó, puede ser. Así que él, como integrante del Comité Colegio, vuelca su experiencia sobre estos temas. Así que bueno, vamos a escuchar indicadores. Rubén, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias por la invitación, y realmente son muchos años que estamos trabajando en el colegio, en el Comité Colegio, con una experiencia que hemos ganado y logrado a través de ver en forma directa cómo trabajan servicios de cirugía realmente de distintas partes del país. Todos los integrantes hemos recorrido muchos kilómetros para ver, y nos hemos encontrado con distintas situaciones, con distintas situaciones con respecto a indicadores sobre todo, y vamos a tratar de ver de qué manera esto puede quedar lo más claro y posible, y de alguna manera poder ayudarlos a formar los indicadores. En principio, quiero decirles que más allá de todos los indicadores que hoy podamos presentar o lo que fuera, cada uno de los servicios, cada uno de ustedes puede formar su propio indicador basado en algunas situaciones que vamos a ir presentando. Bueno, a ver. En principio, todo lo que el concepto de la salud, existe una jerarquía de conceptos, y el primero de ellos es el dato. El dato es la unidad primaria de la cual tenemos que obtener información, que genera un indicador. O sea, a través de los datos vamos a poder generar un indicador que, trabajando con el mismo, nos va a dar otra posibilidad, que va a ser el conocimiento. Este conocimiento no nos tiene que quedar ahí en el conocimiento, en un cajón, sino que este conocimiento debe divulgarse por medio de procesos de educación, y que, si son eficientes, van a permitir tomar una conducta de acción. Les quiero presentar estas situaciones que, para todos los que tenemos la posibilidad de manejar, no es un indicador. Estos son señales. Al igual que esto es una señal, o podría informarse como un dato, pero para tener presente que esto no es un indicador. Aquí podríamos estar vinculando a un indicador en donde nos habla de la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados. Ahí hay una fracción, hay un numerador y un denominador, en el cual nos está indicando la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados en toda la República Argentina. ¿Cómo se define un indicador? Los indicadores se definen como mediciones resumidas que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño de un sistema de salud. Estos indicadores son dinámicos,
Por eso, al ser dinámicos, es importante siempre una revisión de los mismos, y que puedan responder a situaciones y a contextos temporales y culturales específicos. ¿Qué quiere decir esto, sobre todo de culturales específicos, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la cirugía? Obviamente que no va a ser lo mismo un indicador que podamos llegar a tener en un hospital donde se realizan cirugías de súper, por así decirlo, súper alta complejidad, con respecto a un hospital donde no se permita o no se puedan llegar a hacer estas situaciones o estas cirugías, pero eso no va a cambiar en absoluto con respecto a lo que es la función del indicador, y menos aún si por ser un hospital con menos complejidad va a ser un hospital con menos calidad. Y obviamente, como dije antes, permite tomar las decisiones. ¿Qué es medir? Todo comienza con medir. Medir es un procedimiento en el que se aplica una escala patrón a una variable o a un conjunto de variables. Y medición se refiere a la extensión, dimensión o cantidad de un atributo. ¿Qué quiere decir toda esta situación? Si nosotros no tenemos presente qué es lo que vamos a querer medir, poco podemos llegar a progresar con respecto a formar un indicador. Tenemos que saber qué es lo que queremos medir. Ya sea esto vinculado a una etapa del famoso proceso de estructura o resultado, pero tenemos que saber bien qué es lo que queremos medir. El uso de los indicadores tiene algunas características que son, en principio, la descripción, como decimos. ¿Para qué se usa en este caso el indicador? Tenemos que describirlo para ver cuáles serían nuestras necesidades. Esto nos va a dar una predicción o pronóstico para prever los resultados, explicar. El indicador tiene que explicar correctamente, que nos dé una ayuda para por qué algunos servicios funcionan bien, en este caso cuando vamos a acreditar, y por qué otros servicios no funcionan tan bien. La gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad, si vieron la primera flechita que como comenzamos, si esto nos da un conocimiento, nos puede dar un feedback, al dar esta retroalimentación, pueden ser utilizados para mejorar en la toma de decisiones. Con respecto a la evaluación, el monitoreo de los indicadores puede reflejar la repercusión de programas políticos o realmente de servicios y acciones. Esto, cuando me refiero a programas políticos, no me refiero a programas políticos del país o de las provincias, sino de las instituciones. Promoción de la causa, que puede satisfacer la necesidad de información sobre el riesgo, muerte o tendencias temporales. Por ejemplo, en promoción de la causa, en este caso estaríamos viendo si de repente podemos identificar que se están sucediendo muertes previsibles o muertes que no deberían ocurrir, y podemos identificar bien la situación. Obviamente que esto tiene que ser bien dinámico y rápidamente ser modificado. Con respecto a la investigación, obviamente que sí, esto nos va cuando hacemos un indicador tenemos que hacer una hipótesis que marque la tendencia y las discrepancias observadas. Y con respecto a indicadores sensibles al género, si bien esto no está muy vinculado con el tema de la cirugía en sí, pero lo tenemos que tener en cuenta si vamos a realizar, por ejemplo, una gestión o ver una calidad de un servicio en donde el servicio sea más amplio, un servicio de cirugía en donde esté imbricado, por ejemplo, la actividad ginecológica, que nos ha sucedido, y nos podemos encontrar con casos de menores, de pacientes jóvenes, mujeres menores, que pueden llegar a tener la pérdida de sus órganos genitales del útero por algún aborto
no correctamente realizado. Entonces, y de repente esto nos puede dar una información política adecuada, porque sobre todo si tenemos en cuenta quién puede estar vinculado con el efector, es decir, con la parte masculina, si es menor de 30 años, mayor de 30 años, si es una serie de actividades que a nivel de la política de la región o a nivel de la política de ese hospital va a ser muy importante. Cuando vamos a hacer un indicador, el indicador tiene que tener estos atributos. Y esto es para cualquier indicador. Si no cumple con estas funciones y no cumple con estos atributos, no es un buen indicador. En principio, tiene que ser mensurable y factible. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere a la disponibilidad de datos para medir ese indicador. Y que sea factible, es decir, que cualquiera lo pueda llegar a realizar con respecto a que esté en contacto o sepa cómo realizar un indicador. Validez, que es la capacidad del indicador de medir lo que se quiere medir, que sea oportuno. Los indicadores deben ser recopilados y notificados en el momento adecuado. Generalmente es bueno tomar si uno lo hace a nivel anual, es bueno tomar los calificadores, y lo vamos a ver de año a año, a mitad de año, no ni al principio ni a fin de año, a mitad del año, que es donde uno puede llegar a cortar con una actividad bastante fuerte y compararlo, por ejemplo, 30 de junio con el 30 de junio del año anterior. Los indicadores tienen que ser reproducibles, es decir, que utilizando el mismo método, las mediciones deben ser iguales al ser hechos por otras personas. Con respecto a la sostenibilidad, el indicador, como dijimos, tiene que ser sostenible en el transcurso de los años o de la práctica, que quiere decir que si vemos que hay un cambio muy importante en el indicador entre el 30 de junio de un año con respecto al 30 de junio del otro año, algo se está haciendo no en forma adecuada. Y tiene que ser de importancia y relevancia para el servicio que se va a trabajar, y obviamente, como dijimos, comprensible. Por lo tanto, los indicadores tienen un papel clave al convertir los datos en una información que va a ser relevante para los responsables que van a tomar decisiones en el campo de la salud. A esto quisiera que ustedes piensen en cualquier situación en la cual están trabajando y que quisieran saber lo que fuera. Por ejemplo, si yo quiero saber qué está pasando en un quirófano 5, por ejemplo. En el quirófano 5 se están presentando pacientes con un importante número de infecciones, más que en los otros quirófanos. Bueno, de repente, si no hay alguien que esté siguiendo esa información y que esté vinculando, por ejemplo, el número de cirugías en el quirófano 4, en donde en el numerador yo pondría número de cirugías por día o por semana, y en el denominador pondría, el numerador pondría el número de infecciones provocadas por la semana en el quirófano 5, y abajo en el denominador la cantidad de cirugías que se produjeron o que se realizaron en ese quirófano durante esa semana. Obviamente que lo comparo con otros quirófanos, y bueno, ahí está el lugar, el foco donde tengo que ir a prestar atención para ver qué es lo que está pasando. El conteo es el número de veces que ocurren los eventos que se están estudiando dentro de un periodo específico y en un lugar determinado. Insisto con esta situación. Lo que tenemos que ir a medir con el indicador
es en un periodo específico y en un lugar determinado, tal cual como pude dar el ejemplo recién con respecto a ese quirófano. Y proporción es cuando el numerador es un subconjunto del denominador, que generalmente suele expresarse en porcentaje. Para muchos esto es muy conocido, lo que es la incidencia y la prevalencia. En el caso de la incidencia es el número de casos nuevos ocurridos en un lugar X en un periodo dado, y la prevalencia es qué está pasando en un momento determinado. Si volvemos con el ejemplo del quirófano 5, resulta que veníamos todo bien, todo tranquilo, y de repente vemos que incrementaron las infecciones en ese quirófano. Bueno, ahí está ocurriendo algo nuevo, es una incidencia, es el número de casos nuevos. En tanto que la prevalencia se refiere a algo que vamos a investigar en ese momento, en determinado día de la semana, por ejemplo, las actividades de los quirófanos, y supongamos que un día miércoles determinamos que en el quirófano 1, 2, 3, 4, 5 se produjeron 5 cirugías en cada uno de ellos, y queremos ver en cuáles, de acuerdo a la patología que se presentó, que hay una serie de variables, podemos saber cuál tiene un resultado más adecuado, en el cual se implican un montón de variables: equipo quirúrgico, horas de comienzo, el equipo quirúrgico cómo está formado, el tipo de enfermedad, si se trata de pacientes con cirugía programada, pacientes con cirugía que no son programadas de urgencia, pero ahí entra una serie de datos que no viene al caso, pero lo que más quiero decirle es la diferencia: incidencia, casos nuevos; prevalencia, casos que están ya funcionando y que queremos ir a medir. ¿Cómo definimos un evento nuevo? Para tener certeza de que un evento es nuevo, los individuos deben haber sido observados por lo menos 2 veces, identificados al inicio y luego con la condición o el evento. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? ¿Y cuáles son los que más usamos con respecto a comité colegio, de lo que vamos a hacer? En principio, la situación de salud, que se llama morbilidad. La situación de salud vinculada a la mortalidad, los factores de riesgos comportamentales y algo muy importante, que es los servicios de salud, que es cómo están funcionando los servicios de salud. Con respecto a la morbilidad, que es lo que venimos diciendo, tenemos que obtener una calidad de los datos, o sea, el que va a recoger la información, el que va a obtener los datos para medir, tiene que saber recoger esos datos, saber validar, saber con esa información cómo se va a proceder a medir, cuál es, a través de la situación, cuál fue la gravedad de la enfermedad que se produjo, tener presente las normas culturales, que es lo que dijimos antes con respecto a las variaciones de los hospitales, tener en cuenta también la confidencialidad. Por ejemplo, hay pacientes que no quieren y no deben, o no quieren directamente referir su situación, y acá el ejemplo más claro son los pacientes con serología positiva para HIV, en donde de repente, si no quieren dar esa información y entrarían dentro de los pacientes a medir, no los tenemos que sumar y los tenemos que permitir que mantengan su confidencialidad, y no serían un paciente para recoger un dato. Y por último, el sistema de información de salud, que va a ser muy importante y que va a permitir a todas las personas que tengan que tomar alguna conducta con respecto a esta situación, sea muy eficaz. Es decir, determinar lo mucho o poco que se tenga, pero bien en foco. Es sabido, y a veces hasta suena medio desagradable decirlo, pero por ahí hospitales que tienen 2, 3 resonadores y de repente que no hacen falta, o lugares que pueden llegar a tener más de 60 ecógrafos en un hospital, y de repente con 5 especialistas en ecografía. Bueno, todas esas cosas que realmente hacen que
el bien que se tiene, la disponibilidad de dinero para comprar algo o para determinar algo realmente está mal focalizado. Con respecto a la mortalidad, bueno, también hay una serie de datos que hay que tener en cuenta, aquella persona que va a recoger esos datos, que es muy importante que esos datos sean fidedignos, que no pueden ser tomados al azar o tomados como algo rápido, porque van a generar un indicador que no va a servir en absoluto. Bueno, yendo un poquito a la utilidad de estos indicadores. Una vez que los obtenemos podemos hablar, ¿estamos haciendo un proceso de calidad adecuado? Entonces ahí se presentan una serie de situaciones que son bastante complejas para determinar qué es la calidad de la atención. Vamos a tener información de los indicadores, pero esos indicadores que nos van a determinar a nosotros, profesionales de la salud, distintos aspectos que por ahí no son los adecuados para los gerentes, ya sea de la parte pública o de la parte privada. Nosotros nos vamos a dedicar mucho de repente a los porcentajes de morbilidad, porcentaje de mortalidad, reoperaciones, el tiempo quirúrgico, cómo están formados los equipos, y de repente los gerentes, para la calidad para un gerente, está vinculado exclusivamente al patrimonio o al libro de pérdidas y ganancias. Y por otro lado, convengamos que también un producto de calidad para un usuario puede ser sumamente importante, tener una cama caliente y atención médica y baño compartido, que no le importa, versus aquella persona que quiere una habitación individual, que quiere un baño único y con un exceso de atención, lo que se llama una sobreatención, que va a generar también sus complicaciones. Por lo tanto, evaluar qué es la calidad de la atención médica es difícil y tiene distintos puntos de vista. Generalmente se habla, aquel hospital es bárbaro, aquel servicio de dermatología es espectacular, pero ¿por qué? Porque de repente a alguien le fue bien, porque de repente alguien atendió en forma empática, pero a nivel de la medición de los indicadores, los resultados nos dicen otra cosa. Cuando vayan a a hacer un indicador de salud, tienen que referir el periodo de referencia que lo van a hacer. Esto no quiere decir que, como dije, tiene que ser año a año. Año a año, si lo vamos a hacer a nivel de lo que de alguna manera pedimos en el comité colegio. Pero, si ustedes quieren hacer una referencia, supongamos que no quieren bajar el ritmo de cantidad de cirugías entre verano e invierno, prepararse para que la cantidad de cirugías sean las mismas, las adecuadas, teniendo en cuenta el número de quirófanos, el número de cirujanos, saber bien cómo evaluar y dar las vacaciones correspondientes. Por lo tanto, son situaciones bastante importantes. Yo recuerdo, perdón por lo que le voy a decir, pero yo recuerdo ser un residente de segundo año, no creo que era de tercero, y era la máxima autoridad quirúrgica en un 31 de diciembre, cosa que no estaba adecuadamente correcta. Pero bueno, esas situaciones, si no hay un indicador o una carga de inspección adecuada, va a generar indicadores o va a generar resultados que se van a mostrar en los indicadores no correctas. Lo más importante es ver la definición del denominador y, por último, la comparación de los indicadores de salud de diferentes grupos de población. Siempre es bueno lo que se conoce, y calculo que muchos, la mayoría de ustedes lo conocen, el famoso benchmarking, que es marketing, compararse con algún otro servicio que ustedes consideren superior. El objetivo no es
alcanzar esos resultados o esos indicadores de esos hospitales que pueden tener mejores recursos o, por ejemplo, de trabajo de tiempo completo, que obviamente que van a ser los resultados completamente diferentes a aquellos con tiempos parciales, en los cuales uno puede llegar a fijarse, vuelvo a decir, con algunos indicadores diferentes, pero es de buena vinculación tenerlos presentes. Les cuento que alguna vez, a través del comité colegio, nos ha pasado de tener que ver indicadores, por ejemplo, de morbilidad o de mortalidad, cuando hacíamos cuentas, y perdón por lo que le voy a comentar, pero resulta ser que el paciente muerto ni siquiera era un paciente muerto, sino que haciendo todos los indicadores correspondientes y nosotros controlando, teníamos que llegar a la conclusión que el paciente estaba un cuarto muerto, o sea, una cuarta parte de su cuerpo. Evidentemente está vinculado a que no se obtuvieron correctamente los datos o no se usaron los indicadores de la manera correcta. Para monitorear el sistema, primero establecer las fuentes de datos ya existentes, que al tener las fuentes de datos ya faciliten la elaboración de un indicador confiable. Por ejemplo, si establecemos que en el servicio de cirugía X se hacen 300 cirugías de hernia inguinal por año. Bueno, ya tenemos que ese número, ya lo tenemos que tener ese dato, no lo vamos a desaprovechar, pero sí le vamos a sacar literalmente el jugo a ese indicador, a esa fuente de datos, para transformarlos en un indicador. Por ejemplo, si tenemos los 300 pacientes con una patología o operados de una hernia inguinal, de ahí en más podemos sacar en cuánto tiempo se van a su casa, qué grado de dolor pueden llegar a tener, cómo fueron formados los equipos quirúrgicos, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las complicaciones, el tema de cuándo el paciente vuelve, me refiero siempre a ambos sexos, cuándo puede volver a su trabajo. O sea que ya ese dato podemos sacar un montón de información que nos va a permitir, por ejemplo, si quieren hacer una información con respecto a la utilización de mallas, colocar ahí qué tipo de mallas se colocó, ver los resultados. O sea que ya con esa fuente de datos uno puede hacer un montón de indicadores. Y cuando no existen esas fuentes de datos, tenemos que hacer mecanismos específicos para recopilar los datos y de esa manera ir a formar nuestro indicador o conjunto de indicadores. Como les vengo diciendo, cualquier servicio, cualquier persona que quiera, puede formar su propio indicador. Y ese indicador hay que saberlo hacer vinculado en principio, sabiendo qué es lo que vamos a medir y teniendo muy presente el denominador, que es lo más difícil que puede llegar a resultar para realizarlo. Los datos rutinarios de los servicios de salud se producen de manera continua, o sea que al ser en forma continua pueden generar informes anuales o con una frecuencia, como decimos, mayor según sea necesaria. Supongamos que se presenta la oportunidad, tenemos el recurso humano y queremos hacer un desarrollo dentro de cirugía general de la cirugía bariátrica. Bueno, el primer dato que tenemos que tener es en qué hospital estamos parados, es decir, dónde estamos parados. Estamos parados en un hospital que va a tener su terapia intensiva, que tenemos los recursos necesarios, que la población con la que contamos es una población importante,
o simplemente se trata de un hospital donde la población no excede más de 5.000 o 10.000 habitantes, en donde es muy claro que la calidad o la experiencia que va a lograr ese equipo de cirugía bariátrica no va a ser la adecuada y se van a destinar recursos en forma innecesaria. La definición y calificación del indicador de salud es, como decimos, conocer bien su numerador y su denominador, el propósito que, como venimos diciendo, el método de medición o cálculo del indicador y las fuentes. Insisto con esto, no es menor el tema de quién va a recopilar los datos del indicador. Es muy importante saber obtener información del mismo y no perder el ojo, no ir a un certificado de función en donde diga, por ejemplo, que la causa de muerte, obviamente que todo, que paro cardiorrespiratorio no traumático, y identificar que como la causa que lo llevó al óbito sea una patología biliar o un cáncer de páncreas, pero resulta ser que el que anotó el dato era un cáncer de páncreas, pero a su vez el paciente inicialmente había tenido un cáncer de colon que lo llevó a otro deterioro, que esto, que el otro, y entonces la información, el que toma ese dato, tiene que ser muy prolijo. O, por ejemplo, el paciente tenía un cáncer de páncreas, pero resulta ser que tuvo una complicación diferente, un tromboembolismo, o de repente una evisceración, una patología pulmonar o lo que fuese, y eso está varía con respecto a los resultados. ¿Qué quiere decir en ese caso? Bueno, sí, el paciente tenía un cáncer de páncreas, pero resulta ser que la cirugía fue la correcta, venía todo bien, y la causa, al fin y al cabo, fue una infección. ¿Por qué? Porque los tubos del respirador no estaban infectados. Bueno, eso son datos muy importantes para hacer los indicadores. ¿Qué vamos a colocar en el numerador? Está compuesto por los individuos con alguna probabilidad de convertirse en sujetos que padecen el evento, en tanto que en el denominador es el número de personas de la población de interés al inicio del periodo de observación. Realmente esto es bastante, de alguna manera, no difícil de tener en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero medir el número de complicaciones de cirugías de un servicio, no va a ser lo mismo determinar qué porcentaje de complicaciones tiene ese servicio con respecto a los pacientes que ingresan por guardia versus los pacientes con cirugías programadas. Entonces, en el denominador voy a poner el número total de pacientes, pero en el numerador voy a poner que el número de pacientes que ingresan por guardia o el número de cirugías realizadas en pacientes por guardia, en tanto que si son personas o pacientes que están operadas en forma programada, número de pacientes en cirugía programada. Y en el denominador, obviamente, las complicaciones, pero los resultados van a ser muy posiblemente deberían ser diferentes, y ahí es donde yo nuevamente tengo que focalizar y ver, bueno, el número de complicaciones que estoy teniendo por pacientes de guardia, ¿son las adecuadas? Me fijo en otros servicios, me fijo en algún dato de cómo podría ser, y si lo tengo muy fuerte, muy alto, bueno, otra forma de medir. A ver, ¿qué está pasando con respecto al equipo de la guardia de determinado día con respecto a otro día? Y así voy haciendo un mejoramiento, una serie de conocimientos que bajo ningún aspecto tienen que ser con un efecto punible, con un efecto de castigo, sino que nos van a dar información para de repente modificar pequeños detalles que van a
permitir tener mejores resultados. Esto es muy importante, no es algo como para dejar pasar, como, por ejemplo, si uno, y esto está más vinculado con respecto a los gerentes, en el cual uno quiere tener la producción de determinada cantidad de quirófanos, y entonces en el quirófano 1, como decimos, se hacían 5 cirugías, en el quirófano 2, 5, en el quirófano 3, 4, en el quirófano 4, 2 cirugías, y en el quirófano 5, una cirugía por día. Bueno, ver qué es lo que está pasando ahí, que puede estar vinculado con que de repente hay una cantidad de horas que se están ofreciendo en forma innecesaria, y lo cual está generando una cantidad de costos en forma innecesaria, y que tienen que ser llevados para otro lugar, ¿no? Con respecto a los recursos. ¿Cuáles son los indicadores que solicitamos por el Comité Colegio? Esto lo vamos a decir rápido porque creo que ya estamos en horario. Bueno, los indicadores solicitados por el Comité son el de mortalidad, morbilidad. Todo esto lo pueden bajar directamente de la página de la Asociación Argentina de Cirugía. Las complicaciones intraoperatorias sobre total de operados, el índice de reoperaciones, el índice de reoperaciones en operaciones de urgencia, el índice de reoperaciones sobre total de operados. Por más que suene esto como algo que uno va a abordar la intimidad del servicio, la parte interna del servicio, quiero transmitir, y en esto creo que es la palabra de todos los integrantes del Comité Colegio, que bajo ningún aspecto el hecho de que uno descubra que algo está mal tiene un efecto punible. Al contrario, de repente esto puede ser que nos demos cuenta de algo, y que por estar en el tema podemos ayudar a esos servicios a mejorar con pequeños ajustes. Seguimos con los índices de reinternaciones, la infección de herida quirúrgica sobre total de operados, infección de herida quirúrgica en cirugía de urgencia con total de operados, lo mismo pero en forma programada. Otro dato es el número, por ejemplo, el número de cirugías canceladas sobre total de programadas. Este número para mí es un número demasiado importante, sobre todo aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en hospitales públicos, porque la causa de cirugías canceladas a veces han sido realmente muy difíciles de poder sobrellevar nosotros como profesionales, en el cual conocemos al paciente, y resulta que está cancelada porque de repente el paciente estaba hipertenso, y obviamente que va a estar hipertenso por una cuestión de estrés, y que luego de sedarlo un ratito, de estar hablando con él, su presión baja y la cirugía se puede realizar en forma normal. Seguimos con pacientes operados por guardia, total del número de ingresos, y ya como para ir terminando, el cumplimiento del consentimiento terapéutico. Sobre el número total de pacientes operados, ustedes bien saben que el tema del consentimiento terapéutico no tiene ningún valor si lo hacemos firmar al paciente 2 minutos antes de ser dormido. Y bueno, todo el tema este ya calculo que va a ser tratado en otras charlas. El número de camas ocupadas sobre el número de camas disponibles, un dato sumamente importante. Y, por ejemplo, en este caso nos hemos encontrado con que el número de camas ocupadas nos refieren siempre que el porcentaje de camas es del 100%. Cuando a mí en lo personal me refieren que el número de camas ocupadas es del 100%, tengo la sensación de que me están mintiendo, o que algo no está bien. El número adecuado de camas ocupadas en un proceso tiene que ser no mayor del 82%. ¿Por qué? Porque en ese caso está dando una información no real, falsa, o algo está ocurriendo, no es el adecuado. Un dato importante, el número de cirujanos MAC sobre el total de cirujanos del servicio. La Asociación Argentina de Cirugía
está haciendo todo lo posible para que un gran número de cirujanos sean MAC. Sabemos bien las diferencias que existen, que para muchos por ahí no es importante ser MAC, sobre todo obviamente los médicos, los cirujanos que trabajan a nivel de provincias, en donde su forma de acreditarse está vinculada con los colegios médicos, pero se está trabajando fuertemente esto desde años para lograr semejanzas y para que sean reconocidos. El número de cirujanos recertificados sobre el número total de cirujanos del servicio, otro dato que está vinculado más ya yendo a la calidad, y más que la calidad yo estaría pensando más en el grado de participación, el grado de sentirse partícipe de ese servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo quiero ser un cirujano que esté recertificado para mi servicio. ¿Por qué? Porque quiero presentar papers, porque quiero participar de congresos, porque quiero dar charlas. Esto está hablando de un proceso de mantenimiento adecuado de la información del cirujano y por lo tanto va a incrementar la calidad del servicio. No todos van a pensar lo mismo, ustedes lo saben, pero bueno, es una forma de promover, creo, fundamental de la calidad. Médicos de cirujanos de guardia activa sobre cirujanos de servicio, y médicos cirujanos de guardia pasiva con respecto a cirujanos de servicio. Esto pasa bastante en hospitales de la provincia o en algunos de provincias o en algunos centros privados también de algunas poblaciones más chicas, en donde los médicos cirujanos de guardia son los médicos residentes, en donde ante una situación más compleja hay un médico cirujano de guardia pasiva que va a responder en términos de no más de 5 o 10 minutos a la situación. Todo esto es entendible por el comité colegio, todo esto está vinculado al área de referencia, a los lugares, a la forma de trabajar en esos lugares, y por el hecho de tener médicos cirujanos de guardia pasiva, no van a tener una calidad o un indicador diferente a otros, obviamente, siempre y cuando hagan las cosas adecuadamente. Si esto está hablando que médicos de cirujanos de guardia pasiva hacen que el paciente no reciba la atención adecuada en el tiempo adecuado, bueno, es un elemento importante para que las autoridades de ese hospital o las autoridades sanitarias tomen un papel diferente para modificar la situación. Creo que, bueno, no hay nada más. Me parece que estoy en horario un poquito excedido y nuevamente agradecido a Hugo y Ezequiel, de los cuales tenemos un tiempo largo recorrido, muy largo, y que fue siempre un placer de compartir, y más que placer es el hecho de disfrutar de la compañía de ellos cuando tenemos la posibilidad, aunque sea de estar en la asociación cuando lo podíamos hacer, ahora por Zoom, o tomando un café después de las reuniones del comité colegio. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muy interesante la charla. Vimos una alta asistencia y permanencia, lo que indica que el tema es interesante. Yo tengo algunas dos preguntitas para hacerte, pero creo que en el chat hay alguna pregunta, ¿no, Ezequiel? Sí, ¿qué tal? Excelente Empezamos charla, con Rubén, eso. gracias por tus palabras también. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué indicadores se pueden utilizar para evaluar la calidad de gestión de los gerentes? Creo que algo has dicho. Bueno, difícil porque en principio hay que ver con qué gerente me encuentro. Fundamental acá es el gerente. No quisiera dar nombres, pero es muy diferente para una determinada persona que va a tener un sistema no solo de cobertura prepago,
y que a su vez tiene instituciones que prestan atención, o sea, prestan atención médica, versus un gerente de un hospital público. Es totalmente diferente, pero con respecto realmente, yo creo que el gerente va a estar vinculado con el costo-beneficio, no otro. Sobre todo si no hay una charla permanente, si no hay un contacto permanente y de repente hay reuniones muy largas, o sea, reuniones en donde el gerente, por ejemplo, no recorre el hospital o no recorre el sanatorio, es un dato, eso es un dato fuertísimo, en donde llega a la mañana, va a la oficina, se queda en la oficina hasta la hora que tiene un montón de reuniones, y poco acceso a la parte asistencial. Por lo tanto, la respuesta que yo le voy a dar es muy diferente el tipo de función de ese gerente y más que nada cuál es la actitud o cuál es el beneficio que quiere tener la empresa, llamada pública o privada, con respecto a la atención, al sistema de atención médica. Para unos va a ser tener una población tratando de ser lo más sana posible, y para otro va a ser tener un poquito más llenos sus bolsillos. Esto es lamentable, pero es así. Muy bien. Convenimos que los datos es la base para lograr unos buenos indicadores. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor manera de recopilar esos datos? Y en un servicio donde todavía por ahí no tienen la práctica o el ejercicio de esto, ¿quién debería ser el que recopila esos datos? En muchos servicios encontramos esa función dada al jefe de residentes, que está bien, es la persona que pasa, a mi juicio, más tiempo en el hospital, pero como pasa más tiempo también tiene un exceso de trabajo. Y esa persona, ese jefe de servicio al año ya es otro jefe de servicio, que no es la misma persona, por más que tenga la misma calidad quirúrgica o lo que fuera, el compromiso puede ser mayor o menor. Yo creo que en este grupo tiene que haber 3 o 4 personas que estén vinculadas a la obtención de datos y que obviamente un médico de planta con algún cargo superior y jefe de residentes y algún médico residente de algún año inferior que vaya transmitiendo y adquiriendo la información para volver a transmitir al próximo jefe de residentes o a quien sea todo lo que se está trabajando. Pero de nada sirve obtener esos datos si esos datos, como dije, no son confiables. Tiene que haber siempre una revisión en la toma de datos. Tienen que ser sumamente confiables, sumamente verdaderos, porque si no, como les dije antes, es lamentable, pero bueno, nos hemos encontrado con un cuarto de paciente muerto. Entonces, los datos, determinar 3 o 4 personas del servicio que se dediquen un tiempo a la recopilación de datos, pero sabiendo qué es lo que queremos medir. ¿Y la mejor manera de recopilarlos, vos? Bueno, hoy en día tenemos todo el sistema informático que nos ayuda muchísimo, pero si no contamos con sistema informático, tabla de papel y lápiz y hacerlo. Pero bueno, hoy en día creo que todos tenemos un celular y lo podemos ir haciendo. No. Desde una hoja de Excel hasta un sistema de programa adecuado, sabiendo, vuelvo a repetir, lo que se quiere medir. ¿Cómo volcar esos datos? De la forma que ustedes quieran, pero volcarlos correctamente. Muy bien. Yo, por ejemplo, estoy en un servicio donde no puedo manejar los indicadores o no sé cómo hacerlo, o como nos pasó muchas veces, el jefe de servicio no tiene ese ejercicio y ese conocimiento para hacerlo.
Desde tu punto de vista, para empezar, si yo quiero empezar a desarrollar todo esto, ¿cuáles serían los indicadores básicos que vos recomendarías? En principio, un dato antes de que contestar tu pregunta es, yo me sentaría a hablar con el jefe de servicio para ver si lo quiere hacer, ¿no? Obviamente. Pero supongamos que él es el que invita a hacerlo. Yo creo que el principio estaría vinculado a la producción. Producción estaría vinculado a, si yo tengo una determinada cantidad de médicos cirujanos, supongamos que tengo 20 cirujanos de planta con función de guardia, y estoy teniendo una cantidad de cirugías X, bueno, en principio producción. ¿Qué cantidad de cirugías yo tengo realizadas en el mes con las horas dadas por esos cirujanos? Eso es producción. Y el siguiente, sin lugar a dudas, es el de calidad. Determinar el número de complicaciones, pues el porcentaje de complicaciones, tanto en la parte programada como en las urgencias, en la morbilidad, e inmediatamente estudiar cómo están formados esos equipos quirúrgicos. Ahí ya arranco con unos datos sumamente importantes: producción y calidad. Y me quedaría, al principio me quedaría ahí. Una vez que voy remontando y voy logrando el compromiso de parte de todos, me expando con otros indicadores. Pero ahí es lo básico. Horas ofrecidas versus horas ocupadas y calidad. Perfecto. Ezequiel, creo que hay una pregunta más, ¿no? Pregunta, así terminás de redondear tu idea. Un colega acá nos está preguntando cuál es el mejor indicador para definir calidad de atención. No hay un solo indicador de calidad porque está, como le dije, la calidad puede estar vinculada con distintos puntos de vista, con distintos ojos que lo ven. No hay un solo indicador de calidad. Porque, por ejemplo, el indicador de médico cirujano, estaría vinculado con lo que se conoce como médico experto. El médico experto tiene 6 cualidades, y que sería lo máximo para alcanzar con respecto a un indicador de calidad. Ahora, de esas 6 cualidades que tiene que tener ese médico, con respecto al médico experto, una sola de ellas es la habilidad quirúrgica. Entonces ahí entra el conocimiento, la forma de transmitir, el liderazgo, cómo saber escuchar, una serie de ítems que están relacionados con la cirugía, pero que nada tienen que ver con la parte asistencial. Entonces, si vamos a medir la calidad del cirujano por su producción, bueno, puede ser excelente, pero si no está acompañado de todo lo demás, la calidad de ese cirujano no es buena. Con respecto a la producción, el tema de la producción es ver, por ejemplo, el tiempo entre paciente y paciente, que es realmente a veces es una tortura, ¿no? En más de un lugar, y que lleva a una pérdida de tiempo muy, muy alta. Para el gerente va a estar vinculado con el tema de, como les dije, costo-beneficio, y para la población es completamente diferente una población, con todo respeto, una población con recursos limitados versus aquel que de repente está pagando un servicio de un sistema prepago que por pagar eso va a exigir alguna otra cosa. Por lo tanto, no hay una sola forma de medir, pero sí se puede medir. Y entra dentro de este contexto todos estos indicadores, pero para decirles, vayan a este punto y con esto estamos hablando de calidad, no hay un solo indicador.
Bueno, y creo que hacemos la última pregunta antes de terminar. ¿Cuáles serían los indicadores que consideran fundamentales en el caso de un centro de cirugía y procedimientos selectivos ambulatorios? Ambulatorios. Ahí estamos hablando que el paciente, en principio, el indicador más importante es determinar si ese paciente o el número de pacientes que están ingresando son para un sistema de rápida atención, ¿no? De un servicio en donde el paciente ingresa, se opera y a las 2, 3, 4 horas está dado de alta. Un indicador ahí sin duda está bien indicado que ese paciente vaya a un servicio de este tipo. ¿Y en qué va a estar basado esto? En las reinternaciones, o en las reoperaciones. Por lo tanto, el primer indicador es si tiene indicación de ingresar a un sistema de rápido, así por así decirlo, de un rápido alta, y que no tenga ninguna complicación. Ese es el principio. Segundo, está vinculado con el tema de si el equipo quirúrgico, que yo estaba hablando de la parte de la parte práctica, si tiene las cualidades adecuadas para dar ese servicio. Y tercero, todo el montaje. El montaje, ¿qué quiere decir? La estructura. Si voy a participar de esto, tengo que contar con un personal adecuado que ingresa al paciente, que lo hace cambiar, la ropa adecuada para que ingrese a quirófano. El tema es si el paciente ingresa a quirófano caminando o con camillero. Segundo, la salida, cuando el paciente sale de quirófano, ¿a dónde va a ir? Si es una sala de recuperación, pero si esa sala de recuperación solamente tiene 2 camas, estamos con problemas. Entonces ahí tenemos otro indicador, que es el indicador de camas disponibles para el posterior. Si el paciente va a ingresar a una habitación va a tener ya ese servicio costos adicionales, en tanto que si entra a una sala de recuperación más chica, en donde puede ser controlado por el mismo médico 4 o 5 pacientes que hacen la parte de recuperación, los costos obviamente disminuyen. Así que cada uno va a estar vinculado con sus diferentes aspectos, nuevamente con estructura, proceso y resultados. Pero en principio cada uno tiene sus indicadores. El principio es ver bien si el paciente tiene la posibilidad de ingresar a una cirugía, a un servicio de cirugía de este tipo, si uno dispone de la estructura adecuada y si los resultados son los óptimos. Muy bien. Yo creo que también uno puede ser un indicador de lo que quiera estudiar y lo que quiera ver, o sea que cada uno puede adaptar en su actividad y buscar el indicador que le convenga mejor para hacer y desarrollar su actividad y después medirla para poder saber si lo está haciendo bien o no. Bueno, te agradecemos mucho, estamos ya en tiempo. Ezequiel, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Tenías que dar alguna indicación? Agradecer nuevamente la participación de Rubén. Como dije al principio, aparentemente nos pasaron el dato de informática que ya no vamos a necesitar que se inscriban todas las clases. Así que ya van a estar inscritos. Cualquier cosa igual lo vamos a ir solucionando en el próximo evento. Bueno, yo los voy a invitar para el viernes 7 de octubre, en el mismo horario, con la doctora María Eugenia Sandi, desarrollo de las guías clínicas de diagnóstico y tratamiento. Consideramos que un servicio de cirugía debe, sobre todo si tiene residentes, contar con guías de diagnóstico y tratamiento, porque esto facilita el tratamiento de los pacientes, disminuye los costos y favorece el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto de esos enfermos.
Así que gracias Rubén, gracias Ezequiel, gracias a Ornella y Sandra, las secretarias de la asociación que nos ayudaron en esta charla, y nos vemos el 7 de octubre a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.